¿Qué tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando de manos de un experto en la cocina cuáles son las mejores carnes de los supermercados españoles. Así que si no sabes nada respecto a este tema y te interesa saber cuáles valen la pena comprar y cuáles no, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú mejor que nadie sabes que este video yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de El Mundo de B de Vikingo, un canal que ya cuenta con más de 17.200 suscriptores y 50 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción. Y si empezamos a revisar el contenido, nos podremos percatar de que más del 98% de todos los videos están relacionados con comida. Y si mal no recuerdo, creo que hace menos de 4 días que ya yo había reaccionado a uno de sus videos relacionados con cómo deberían ser todas las granjas españolas, que fue un video grabado hace 2 años y cuenta con más de 23.000 visualizaciones. Y a mí en lo personal me pareció muy bueno este video. Y el video al cual estaremos reaccionando hoy es este de aquí, que trata sobre cuál es la mejor carne de los supermercados. Cataciegas, Díaz, Mercadona, Eroski y Aldi. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Bienvenidos un día más al canal de B de Vikingo. Que ese soy yo. Que soy yo. Bueno, y si te incorporaste a ver esta video reacción y no viste la primera parte, yo me llamo David. ¿Sabrías decirme qué supermercado tiene la mejor carne? A mí me ha surgido la duda. Por eso quiero averiguar qué supermercado ofrece la mejor carne valorando calidad-precio. Para ello voy a escoger un corte de carne que creo que está en la mayoría de supermercados: el entrecot. El entrecot es una pieza muy común que se sirve en todos los restaurantes y está en todos los supermercados. Es sacada de la misma parte del chuletón, es decir, del chuletero, y es un trozo de carne muy sabroso por su cantidad de grasa y que no lleva hueso, con lo cual es más fácil de cocinar. También suele ser de un tamaño más o menos finito, aunque puedes elegir el grosor y así acabar de hacerlo bien a la plancha, a la barbacoa o como quieras. Yo en lo personal, cada vez que he reaccionado a un supermercado, para mí todas las carnes que venden ahí son de primera calidad, porque no se le ve gordo, como diríamos aquí, y lo único que se ve es carne y siempre rojita, o sea, que está bien cuidada de cierta manera, o sea, que no está echada a perder, no tiene ninguna parte descompuesta, ni ninguna de mala calidad. Pero bueno, él es el especialista en carnes y en comida y él nos va a decir entre todos estos supermercados cuál es realmente la que vale la pena comprarlo. Es verdad que como corte es mejor. Que si me preguntas a mí, por supuesto te voy a decir que cualquiera, porque todas están mejor de cierta manera. Bueno, de cierta manera no, a 100% de la que yo consumo aquí en mi país. Mejor para cocinar en el interior, en parrilla, en plancha o en sartén. Pero yo lo voy a hacer en la barbacoa. Voy a ir a 3 supermercados nacionales que son Día, Mercadona y Capravo, que es del grupo Eroski. Voy a ir a 2 supermercados europeos, Lidl y Aldi. Y por último voy a ir a un gran supermercado de origen francés que ya su sección de carnicería es como un supermercado en sí, que es Carrefour. Venga, niña, vamos al Carrefour, que nos esperan. Ya están todas las carnes compradas, todos los entrecots. Y ahora voy a encender las brasas porque vienen unos colegas que he invitado y lo que vamos a hacer es una cata a ciegas. Así no hay ni trampa ni cartón. Los dioses decidirán cuál es la mejor carne y la más valorada. Parece que va a ponerle un trocito a cada compañero de todos los tipos de carnes para que ellos decidan realmente cuál es la que vale la pena. Aquí tenemos ya las carnes. Mercadona, Día... no mires, ¿eh? No estoy mirando. Y tú no mires, que tú también vas a hacer la cata ciegas. Oye, ¿no lo voy a hacer? Sí, claro que sí. ¿Y tú?
Yo no puedo, soy el cocinero. Ahora sabéis lo que os tengo que hacer. Cortar un trocito y en un mismo plato ponemos un trozo de cada. Por orden. Sí, pero claro, yo aquí me puedo liar bien liado. Cocina los 6 y luego a ver cuál es cuál. Me la estáis liando, ¿eh? Bueno, pero yo haría una cosa. Yo cogería, ¿vale? Sí, que me haga caso porque... Pondría plato, 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 plato. Tú los harás todos en el mismo orden ahí. Y luego vas sacando, pum, pum. Y debajo estará el ticket. Entonces luego cortas un cacho cada uno y en nuestro plato nos lo pones en orden. Una manera de... Es así, chaval. Joder, macho, me has dejado impresionado. Está organizando y miren lo sorprendido que él se quedó. Yo en lo personal me pareció fantástica su idea y me atrevería a decir que se quedó sin materia gris en el cerebro con esa fantástica idea que le dio. Soy así. Hostia, qué fuerte, tío. Se nota ahí el nivel de inteligencia a tope, macho, joder, hostia. Se quedó sin materia gris. Aquí tengo la carne y aquí tengo a mis colegas, los que os he dicho que os iba a presentar. Están aquí. Y aquí están. No miréis, ya les he dicho. Entonces voy a cocinar los entrecots, os lo voy a servir. No podéis mirar, tenéis que valorar, ¿vale? La gente necesita saber cuál es el supermercado que tiene mejor carne. A lo mejor te gusta el del día, quién sabe. Comanda, comanda. 6 entrecots. Oído, cocina. Por cierto, todos los que tengáis cuñado me entenderéis. Ahí está el cuñado tocándote las brasas. No, haciendo las brasas. No, tocándote las Para que se brasas. hagan antes. Si las brasas se dejan, las brasas se dejan, no hace falta hacer nada, se dejan y salen solas. Pues nada, tiraos de aquí porque voy aquí a la... Sí, venga, cojones. Vamos, meteros para allá. Vaya trato. Venga. Yo sí que os lo voy a explicar a vosotros, ellos no me pueden oír. Primera carne del Mercadona. A simple vista, color pues de ternera. Un rojizo raro, la verdad, porque la ternera es como más, no sé, añojo. Yo en lo personal, en cuanto a si todo esto es carne de vaca, no les sabría decir porque aquí en Cuba, como expliqué en el otro video que reaccioné a él, no se consume la carne de vaca literalmente o entre comillas porque está prohibida. No le voy a decir que no la he probado porque realmente sí la he probado, pero es porque la he comprado en el mercado negro y entonces ahí es lo que aparezca. No es que te va a aparecer una bola de carne ni que vas a comprar carne de primera calidad. No, no, no. Es lo que te traigan. Tú la miras, ¿te cuadra así? ¿No te cuadra? Bueno, mijo, se la vendo a otra. Así es como se comercializan y nosotros aquí en Cuba podemos comprar la carne de cualquier animal. Porque no es que vas a un supermercado, como creo que lo dije también, y las compras así sin más. Aquí todo se compra por la calle. Nada en tienda. O sea que no es ternera. Maduración garantizada. Ojo, el Mercadona va fuerte, ¿eh? Nacido en España, este precio, Mercadona 16,90 el kilo. Ha salido el entrecot a 7,54. Siguiente entrecot, Supermercados Día, 15,95 el kilo. Y me ha costado esto 3,93. Esto no viene, vamos, esto es, no sé, como para un bebé. Esto es muy poco. Ahora, fíjate que esto es añojo y sin embargo lo comparamos con el color del Mercadona. Y el color del Mercadona también es añojo y es bastante... Esto sí que es un color más de carne. El del Mercadona de un color rarillo, ¿eh? ¿Cómo llaman a esto entrecot, tío? A lo mejor lo hacen para parecer más barato. 3,83 te ponen nada, pero en realidad es más o menos el mismo precio del kilo, 1 euro menos. Vamos con el siguiente. Este a mí me llama la atención bastante, pero ya solo por una razón, porque es ecológico. Esto es del Aldi. Entrecot, también finito. Aquí hay que aclarar a la... Bueno, yo viendo este video todavía me voy por el Mercadona, porque no es que es una calidad super premium, pero te va a llenar más. Y al final lo que a uno le interesa es llenarse con una buena comida. ¿No es verdad? ¿O tú prefieres la calidad y comer gourmet? No, porque yo prefiero llenarme antes de comer gourmet. Gente de los supermercados, habría que poner un peso mínimo para llamarlo entrecot. Esto estamos hablando de 20,19 el kilo. No me parece caro comparado con esto, porque esto es a 16 y esto a 20. Vale, 4 euros más, bueno, es una tercera parte más, pero esto es ecológico. Te cuesta mucha pasta hacer productos ecológicos. El entrecot nos sale a 4,56, ¿vale? 20 con algo el kilo. Siguiente, supermercados Lidl. Esto, aunque cuando lo he visto en el super he dicho, vaya patata de entrecot, ahora viendo realmente las bandejas de los otros, pues no está tan mal. Tiene buena pinta, tiene muy buen color. Esto nos cuesta 4,51, son 270 gramos y va... Yo tengo una duda porque aquí se cocina totalmente diferente. Aquí ya esto va directo a las brasas, al carbón, al horno, no sé. Aquí esto en Cuba lo cocinaríamos, lo picaríamos para hacerlo un poco en pequeñas porciones y lo meteríamos en una olla a presión. Le daríamos, no sé, 90 minutos, media hora, dependiendo de tu olla de presión. Y cuando se termina de cocinar, ahí es que nos comeríamos esto. Pero aquí se cocina diferente. En España se come de una manera diferente. Ahora, cada porción de esta, de la que él compró de un supermercado, ¿es para una sola persona o eso ustedes los dividen en varias personas y así lo consumen?
El kilo 16,69. A mí por color y por grasita me mola este bastante. Te dice aquí una Yo sigo con el de Mercadona. aclaración de lo que es poco hecho, vuelta y vuelta, poco hecho, al punto hecho, muy hecho. Te tendrían que decir cómo se hace, pero para eso está aquí el canal de BD Vikingo, que por cierto me aprovecho para que recomendarte, como que no quiere la cosa, pues compartir aquí el canal con los colegas, enviarlo por WhatsApp y apoyando a los vikingos. Siguiente. Eso es algo que casi nadie hace. Yo lo sé, para que no digas, no, yo lo hago. No, tú no lo haces. Entonces, suscríbete para que este video llegue a una mayor audiencia, para que te lleguen nuevas notificaciones de cuando él sube un nuevo video. Por supuesto, suscríbete en el mío también, porque si lo hacen en el de él y no lo hacen en el mío es como si no estuvieras haciendo nada. Entrecot de Carrefour. Y lo que mola es que no es de una empresa que ellos han comprado ya envasado y lo venden. Esto es que la carnicería del Carrefour coge y lo cortan ellos ahí y lo envasan ellos allí. Esto ya es un punto a favor, porque aunque sea el Carrefour, es como una carnicería que te lo hacen ellos ahí. Y esto ya sí que es un grosor, bueno, esto ya se le puede llamar Bueno, ese le está haciendo competencia al de Mercadona. entrecot. Ha costado 6,61 y el precio del kilo 10,91. Ojo, ojo, que es la más barata con diferencia. La del Carrefour. Bien, también es añojo, o sea que no es ternera, no es jovencito. Es un poquito más adultito, poquito más de sabor. 600 gramitos, ojo, Por el momento yo, valorando visual, hasta aquí, sin contar este precio y esto, me quedo con Carrefour. ¿Qué quieres que te... Sí, miren todos los platos. El primero es de Mercadona y se ve chiquitico delante de Carrefour. Incluso el de Carrefour tiene hasta una mejor manera de verlo. Yo lo veo más bonito. diga? Vamos con el último de los entrecots. Tiene buena pinta, ya os lo digo. Ha costado 7,54. El precio del kilo no estaba nada mal, 12,95. O sea, sería Carrefour el más barato y después este. Y este es del Capravo. Grupo Eroski, creo. Mira qué entrecot. Buen grosor, buen infiltrado, buen color. Lo que pasa es que aquí, a mí, hay algo que no me gusta de aquí. O sea, visualmente esto es una carne que cualquiera diría, oh, qué infiltración, qué buena pinta. Sí, lo compro. De olor bien. Pero me juego el cuello a que esta carne no es nacional. A diferencia del resto, que todas, por lo menos lo que dice la etiqueta, es nacional. Esta carne o es de Alemania o de Polonia. Me quedé loco. Yo no puedo creer que ir ya visualizando una carne te diga el país de dónde proviene. Es como si le hiciera así, como yo veo en los muñequitos, que ejemplo, los detectives o alguien que está buscando otra cosa hace así y pasa el dedo y hace así y dice, ya sé dónde está. Este tipo tiene la habilidad, este vikingo tiene la habilidad de ver la carne, pasarle la mano y te dice, no, eso proviene de Canadá. No, esto es francés. No. Esto, aunque es carne, parece que te la vendieron como carne de vaca, es carne de cocodrilo. Si tienes duda algún día con tu carne, ya sabes a quién tienes que buscar. Huele bien y el precio no está nada mal. Exactamente. Polaca. Os voy a decir una cosa. El entrecot o es gordo, como estos últimos, el del Eroski y el del Carrefour, el del Mercadona, si me apuras, o son gorditos, en plan 500, 600 gramos. A la barbacoa es complicado hacerlo. Dime tú cómo hago esto yo en la barbacoa. Esto Se te va por la rendija. es para una sartén. Lo podéis comprar para cocinar en casa, en una plancha. Queda buenísimo. Es una carne que vuelta y vuelta. Te has metido buenas proteínas, buenas grasas. Y es que es muy fácil de hacer. ¿Gordito o finito? Mejor gordito. Gordito, por supuesto. Esa es la mía. Y ya he escogido habilidad. Esa es la de Carrefour. Esa es la de Mercadona. Y esta es la comida gourmet. Pienso que la que más va a gustar es la polaca, la del Capravo. A lo mejor me equivoco, porque es que es la más infiltrada y eso da mucho sabor. Vamos a ver qué pasa. Pues ahora esto ya está. Mira qué pinta. Mira qué doradito. Ay, Dios mío, voy a tener que correr este video porque esto me está volviendo loco ya aquí. Y así de rico debe ser el olor que tiene. Qué rico, va a estar rico. Y ahora metemos los finitos. Les voy a enseñar el fuego y los voy a sacar. Ya está, hecho. Ya está, hecho, esto se come así. Es que, tío, estos cuáles son del día. Quieren vender barato, pero a base de ponerte menos. Es que esto no me fastidies. No es ni un filete de lomo. Es curioso como el más barato es
el del Carrefour, pero como es el que más pesa, porque realmente es un entrecot, pues parece el más caro, pero es que no lo es. Y el que parece el más barato no es de los más baratos, es de los más caros, que es el del día, el del Mercadona. El más caro es el del Aldi porque es ecológico, 20 euros, pero por debajo de ese están estos. ¿Qué pasa? Que como ponen menos cantidad, da la sensación cuando lo compras que es más barato. Y no, eso ya, primera cosa que hemos aprendido de este vídeo. Mira qué desastre, tío. Mira. Es que es tan fino, tío, que no tiene chicha ni limonada. Es que... A ver, ¿dónde tengo la sal? Venga. O ese se cocina completamente o no se cocina. Esto ya para afuera. Sí. Ay, Jesucristo. Dios mío, miren cómo está esto de rico. Ahora voy a crear el chuletón de los chuletones. Voy a poner un trozo de cada tercer plato. Espérate que me acuerde, no meta la pata. Mercadona. Carrefour. No oigáis, ¿eh? No oigáis. Se nos han liado aquí para comer unas chuletas. Bueno, chuletas. Lo estás diciendo tú. No, chuletas. Entrecots. Bueno, entrecots. ¿No hay un plan B? Pues bueno. Carrefour, Capravo, Mercadona, Lidl. Ahora va Aldi y Día. Y ya ese es el plato de comida de una noche. O sea, la cena. Ya eso sería la cena y ya. Ay. A ver, señores, han pedido por aquí surtidito de entrecots. Ah, qué bueno. Ay, perdone, que se sirve por la derecha. El servicio está muy mal. Le retiro el plato, caballero. Gracias. Y aquí que aproveche. Primero probáis de derecha a izquierda. Probáis todos, sin debatir. Y luego ya empezamos aquí a debatir, a ver cuál os mola más, cuál no y todo el rollo. ¿No deberíamos tener un papelito para nosotros hacer nuestros apuntes? Sí, no, yo lo que voy a hacer es, voy a probar todos un cachito, y luego ya aquí me apunto cuál es el que más me ha gustado y vuelvo a probarlo otra vez. Vale, pero yo lo voy a hacer con notas en el móvil, que estamos en el siglo XXI, ¿vale? Qué asco, es que me da un asco venir aquí. Cállate ya un poquito, anda, vikingo. El cuñado siempre criticando. Me molaría ver. No, esa es la función del cuñado. Si tú tienes un cuñado y no te critica, olvídate que tu novia o tu mujer no te quiere. El cuñado está para ahí, para joder, mortificar. Tu sistema de calificaciones carnívoro. Déjame a mí que yo me entiendo. Puntuosidad bien, el paladar bueno. Pues yo te voy a decir Esto... Tampoco he hecho, ¿no? que la 2... Oye, no vale mirarse, no vale hablar, no vale hablar todavía. ¿Ya habéis comido? Vuestras caras son buenas, ¿eh? Os habéis quedado petadísimos, habéis disfrutado. Espectacular. Os llamo para más retos, ¿no? Sí, yo repetiría. ¿Tenéis valoradas vuestras carnes? Del 1 a la 6. Vale, entonces os preguntaré cuál es la mejor y tú me dices un número, tu número y tu número. Iraida, ¿cuál es la mejor? La 1. La 3. La 2. ¡Hostia! ¡Qué fuerte, chaval! ¡Qué bueno! ¿Queréis saber cuál es cuál? A mí la 1 no tenía sabor. De textura estaba bien, pero no tenía sabor. Asquerosa. No tenía sabor. Pues mira, la 3 que dice Alberto que es la mejor, yo he puesto en 3 palabras, ¿eh? Fatal, tiesa, asco. He sacado el cacho de mi boca. A mí la textura no me gustaba, pero el sabor sí. Textura no, sabor sí. La 5 era la peor de todas. La 5. La 6. ¿Ah, sí? La peor. Y la 5 para mí la también, ¿eh? cinco. La 2 tenía más sabor, para mí, ¿eh? ¿Queréis saber cuál es cuál, no? Claro, hombre. Vale. La 1 es del Carrefour. Vale. Yo lo que he dicho, que ibais a elegir la 2. La 2 es del Eroski. Sí, es que la cosa estaba... Yo estaba entre la 3 y la 2. Pues la 3 no tiene nada que ver con la 2. Clava en la cara, A ver, El día. La 3 es del día. Es que... El del Mercadona. Del Mercadona. ¿Ves? Mercadona. Es que él es Mercadona. Es que él es Mercadona. Para hacerme quedar mal me estás filmando. Aquí se ve quién sabe más de carne y quién no, ¿no? Mercadona. Para mí, ¿vale? Todas son incomibles. Vale, pero que Me han- elijas la que Un yo la he momentito. vomitado. Estoy hablando. Un poco raro, ¿no? Perdona, que tú Discutir la entre otra... vosotros, ¿eh? Yo aquí no tengo nada que ver. Yo las he comprado y las he hecho. Ahora. La 5 no está mal porque es carne ecológica del Aldi, pero claro, era muy fina. A ver, estaban secas.
Estaban frías La primera y la dos. y muy no. hechas. Fuera de cámara. Voy a decir algo. Fuera de cámara, voy a decir algo. La ejecución Aquí no ha estado no- bien planificado. es que- La próxima vez tenemos que tener la carne caliente. Claro, superáis la carne que hay. Es que yo me he estado comiendo esas carnes y no tenían sabor. No. Es que no tenían sabor. Ninguno. La última, que yo creo que es la peor de todas, es La del día, ¿no? La última. Yo no vengo. la más cara es la del Aldi, porque es ecológica, 20 euros el kilo. Y después, la del Mercadona y la del día eran las más caras. A mí esto lo arreglarías con, por ejemplo, con una crema catalana. ¿Sabes? Algo que tenga sabor. Entonces sería la Y la del Carrefour, nadie dijo nada. primera Eroski, tienes razón. La segunda Mercadona, que ya os vale. Y la tercera... No, ya te vale a ti como lo has cocinado, cabrón. os vale. A ver, es que la de Mercadona tenía más sabor. De textura no me ha gustado, pero tenía más sabor. Pero yo creo que a esa carne le hacen algo, porque el color que tenía era muy raro. No sé, a mí me parece raro, pero... A ver, te voy a decir una cosa, la de Eroski era la polaca. Eroski, Mercadona y Carrefour. Y era más tierna. Vale, pues venga, despedirme el vídeo. Tenéis que decir que me den a like, que todo eso es la página web de bebikingo.com. Darle like. Compartir. Alabarlo. O sea, es la hostia. Tenéis que hacer el scroll. Pero a vosotros os paga, tío. O sea, es que no está... Que solo cena gratis. ¡De mierda! ¡Una puta cena de mierda! Me voy a por un helado, tío. ya. Nada, toma por culo. Skol. Yo me he quedado súper impresionado con este video que acabo de ver. Es increíble cómo los diferentes supermercados te venden el kilo, vamos a decir, de esta carne de vaca, de cierta manera, en diferentes precios. Yo no sabía que te vendían incluso hasta carne ecológica. Yo me quedé súper asombrado con ese dato. Y fíjate que a veces eso me da hasta gracia, porque es como que yo fuera una gente ahora a comprar una carne y dijera, esa carne es ecológica. Mira, ahí mítico, ese hombre o esa persona que me vende la carne me da una galleta aquí en Cuba. Porque ¿cómo que es que una carne ecológica? Por lo menos aquí eso en mi país no se ve. Aquí es lo que aparezca. Otra cosa que le quiero decir respecto a esto es que yo prefiero bastante que a calidad. O sea, no es que no me guste la calidad, pero hay un dicho aquí que dice malón pero bastantón. O sea, comes malo pero te llenaste. Mira, comiste bastante. Y entonces yo prefiero llenarme quizás con las carnes que más tienen que con esas que parecían un filetico. Y ahora, en cuanto a los gustos y los sabores que ellos pudieron degustar, ya ahí no le puedo decir porque para eso tendría que haber estado yo en esa mesa también para poder degustar de todas estas carnes y dar mi opinión. Pero desde mi punto de vista, yo creo que cualquiera se puede cocinar, cualquiera de esas carnes se puede cocinar bien, solo que depende de qué tiempo le des y qué tanta sal le eches. Pero de así, si pudiera elegir una a simple vista, me fuera o con la de Mercadona o con la de Carrefour. Pero por supuesto, es porque tiene mayor cantidad. Pero las demás estaban súper finitas. No sé ustedes si han probado carne de todos estos supermercados y pueden dar también su punto de vista. Que por supuesto, si lo han hecho, saben que tienen que dejármelo aquí abajo en los comentarios. Y si llegaste hasta esta parte del video, no te olvides suscribirte. No sé qué vez es esta que te lo repito. Y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. De no hacerlo así, te vas a perder posiblemente mis nuevos contenidos. No te olvides que si llegaste a esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. De no hacerlo así, corres el riesgo de que no te vuelva a salir ningún otro de mis videos. No te olvides tampoco comentar qué te ha parecido. Y por supuesto, regalarme tu like para que este video le llegue a una mayor audiencia. Hacer estas simples 4 acciones es completamente gratis y no vas a perder ningún órgano ni el dedo por tocar la pantalla o el mouse y hacer esto. Y si te perdiste mis últimos videos, mira, te lo estoy dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.